Entonces, esto vamos a empezar ya la enseñanza y quiero pedirles a todos que le digan: Padre, abro mi corazón, abro mi mente para que puedan entender lo que tu Espíritu Santo esta mañana me quiere decir y me quiere enseñar y lo puedan recordar. En el nombre de Yeshua, amén. Voy a leerles los textos, todavía no tenemos proyector, entonces voy a leer los textos directamente de aquí. Algunas cosas no las voy a mencionar, porque miren, para poderles hablar de lo que es el mover del Espíritu en estos tiempos que está empezando ya, ese avivamiento del Espíritu Santo, necesito enseñarles lo que hace mover del Espíritu. Si les enseño lo que es mover del Espíritu, van a entender cómo se está moviendo ahorita. Si entendemos cómo se está moviendo ahorita, vamos a entender a dónde nos va a llevar y por qué, y qué va a pasar con nosotros y qué va a pasar con la iglesia. Entonces vamos a hacer 3 temas, de los cuales yo ya he dado clase en el Instituto Bíblico. Estos son temas del Instituto Bíblico. Entonces imagínense tomar temas del Instituto Bíblico que te llevan 1 año y hacerlo todo en 30 minutos. Dije, eso no se puede, Señor. Pero él me dijo, todo se puede. Dije, bueno, sí es cierto, todo se puede. Voy a tratar de hacerlo con la ayuda de Dios. Entonces, vamos a ver lo que dice Hechos 3:21. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Aquí nos está hablando que el Señor Yeshua se fue al cielo y ahí va a estar hasta que haya una restauración. Entonces eso nos está diciendo que la iglesia va a ser restaurada. Nosotros los creyentes del pueblo de Dios vamos a ser restaurados en nuestra personalidad, en nuestra persona. Y después el mundo va a ser restaurado. Pero empezamos por algo. ¿Cómo se lleva a cabo este trabajo? ¿Cómo va a llevar a cabo el Todopoderoso este trabajo? ¿Cómo lo lleva a cabo? Como siempre lo ha hecho, a través de su Santo Espíritu. Si ustedes vamos nosotros a la Escritura, nosotros vamos a ver cómo el Espíritu Santo siempre se está moviendo a la voluntad de Dios y a las órdenes del Señor Yeshua. Porque si nosotros vamos a Juan 1:1, dice, por Él fueron creados todas las cosas, por Él y para Él. ¿De quién está hablando? De Yeshua. Dice, por Él fueron creadas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido creado hubiese sido creado. Entonces es un equipo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, trabajan juntos, unidos. Por eso en Génesis leemos a veces en plural cuando dice, y dijo Dios, hagamos. Está hablando en plural, hagamos. ¿Quién es Él? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo? Okay. Entonces cuando me estén siguiendo vayan diciendo amén, para que no se me duerman. ¿Okay? Sí, aunque voy a tratar de irme rápido porque si no, no alcanzo a decirlo de hoy. Entonces, si nosotros vamos a Génesis 1:2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces el Espíritu se movió en la creación para crearla. Por eso cuando Dios dijo, sea la luz, hubo luz. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Dice, entonces vamos a ver, entonces el Espíritu Santo se mueve en la creación. ¿Dónde más se movió? Se mueve por toda la Biblia. Yo solamente les estoy dando unos casos en general, donde es en plural. Se movió en la fundación de la iglesia. Estaban en Pentecostés y vino el Espíritu Santo. Otra vez se mueve el Espíritu Santo y se posa sobre ellos como lenguas de fuego. Otra vez el Espíritu Santo moviéndose. ¿Sí? Está moviéndose. Luego, cuando los gentiles deben entrar a la salvación, a la obra de Cristo, también el Espíritu Santo tuvo que intervenir, porque si no, Pedro no les da nada. Pero con mucho esfuerzo, venciendo todos sus prejuicios como judío que tenía hacia los gentiles. De entrada dice, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Vaya, qué saludo. Es como si alguien que yo voy a recibir en mi casa me dice, tú sabes que no me gusta venir y que no me gusta tu casa, pero aquí estoy, no me gusta tu comida, no me gusta nada, pero aquí estoy. Ay, ay, ay.
yo le hubiera hecho adiós. Pero aquí no. Cornelio le dijo, entra, sí. Y con mucho esfuerzo, Pedro le da el mensaje. Y cuando estaban dando el mensaje otra vez, se mueve el Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo, se mueve sobre ellos y los empieza a tocar a todos. Y todos empiezan a hablar en lenguas. Y Pedro se queda, ¿qué? Entonces aquí vemos nuevamente al Espíritu Santo moviéndose. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado al desierto, dice que el Espíritu fue el que lo llevó al desierto. Cuando Felipe se acerca a hablarle a aquel hombre en un carro, dice que el Espíritu le dijo, ve y habla con el hombre que viene en el carro. O sea que el Espíritu Santo se mueve en persona y se mueve para realizar la obra de Dios. ¿Lo estamos comprendiendo? Entonces, cuando habla del mover del Espíritu Santo, estamos hablando de una obra especial que el Espíritu Santo está trayendo hacia el pueblo de Dios. Por eso decimos el mover del Espíritu en estos tiempos, el mover del Espíritu en estos tiempos, esto y el otro. Entonces, cuando nosotros entendemos que es el Espíritu Santo el que se está moviendo, nosotros podemos entender lo que dice Joel 2:28. Y después de esto, si alguien me puede traer un poco de agua, pero que no esté fría, un poquito tibia, por favor. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué es esto? Un mover del espíritu. Lo tenemos claro que lo tenemos, ya empezó. Alza la mano de aquí quien no ha tenido sueños proféticos, quien no ha tenido sueños de rapto, sueños de la tribulación. Levanten la mano los que sí han tenido sueños. La mayoría. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se está moviendo, es el mover que el Espíritu Santo está trayendo. Si alguien dice, pero yo no, busque más del Señor, verán. Cuando dice que si nos acercamos a Él, se acercará a nosotros, pero espere, Dios le va a dar algo. Lo difícil es que usted se dé cuenta que ese sueño vino de Dios. Ahí es donde está lo difícil. Porque mi Señor nunca he soñado nada. Bueno, la otra vez soñé, pero ¿será de Dios? Pues claro. Sí me estoy explicando. Sí. Entonces, el Espíritu Santo trae un mover en estos días, de acuerdo al tiempo que estamos. Entonces, el Espíritu Santo se está moviendo como Joel 2 dice en aquellos días. Ustedes lean para atrás de Joel 2, lean desde el 1 y ustedes verán que está hablando de estos tiempos finales. Dice el sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja, aparecerá esto, pasará otro. Está hablando de lo que está ocurriendo ahorita. Dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Este es el mover del Espíritu Santo. Está trayendo sueños, está trayendo visiones, está trayendo profecía. Por eso abrimos en internet y ¡ay, cómo vemos profecías! Esa fue la razón por la que la vez pasada que prediqué a través de Facebook, yo hablé sobre cómo reconocer la profecía y que no te perturbe. Pueden decir amén. ¿Cuántos vieron ese video? Si no lo vieron, se los recomiendo. Que entren al canal Puerta del Cielo de la Voz en el Desierto y lo busquen. Sí, porque ahí estoy explicando sobre este tema. Entonces, el Espíritu Santo ahorita se está moviendo de acuerdo a la palabra, porque el Espíritu Santo siempre va a seguir a la palabra. No los puedes separar. No podemos separar ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va a seguir y apoyar la palabra. El Padre siempre va a apoyar y va a actuar de acuerdo a la palabra. Y el Señor Jesucristo siempre va a hacer su obra de acuerdo a la palabra. ¿Podemos decir amén? Entonces, si aquí nos está diciendo que va a haber una restauración, esa restauración, entonces, ¿quién la va a traer? El Espíritu Santo, por supuesto, el Espíritu Santo va a traer esa restauración. Ahora, ¿por qué va a traer esa restauración? Porque el plan de Dios no era este mundo así, ni el plan de Dios era que la iglesia estuviera así, ni el plan de Dios no ha sido que nosotros estemos así. El plan de Dios ha sido perfecto. Entonces, Él planeó todo perfecto. Él planeó un mundo perfecto, una iglesia con poder y un ser humano santo en comunión con Él. Entonces,
La palabra restauración significa regresar al principio, regresar a lo original. Entonces, si el Señor va a restaurar, el movimiento del Espíritu Santo en estos días es un movimiento de restauración. Podemos decir amén. Es un movimiento de restauración. Y va a empezar por la iglesia, porque está muy claro que dice que el juicio de Dios empieza ¿por dónde? Por su casa. Entonces empieza el juicio. Yo no sé cuántos han visto las noticias de lo que está pasando con algunos cristianos, algunos líderes. Bueno, cristianos entre comillas, deben ser cristianos. Sí, pero primero salió una noticia que Ana Maldonado pide el divorcio, luego salió la noticia de que le conceden el divorcio, luego sale la noticia de que el marido dice que no pasó nada, que no se explica por qué, y de repente ayer sale lavado de dinero, adulterio de varios años con un hijo, con una hija. El juicio de Dios empieza por la casa. Debemos asombrarnos por lo que pasa con estas personas, debemos temblar. Es la verdad, temblar, porque quiere decir que nos va a llegar a todos, si no es que ya nos llegó. Podemos decir amén. Tenemos que decir amén a los juicios de Dios, porque la palabra de Dios dice que los juicios de Dios son todos justos. Justos. Entonces, va a llegar, miren, en cierta ocasión que aquí son testigos. Yo dije un domingo, el Señor baja acá pecado oculto de algunos y salió. Se hizo público. Esto va a pasar. Sí. Personas que creían que no se iba a saber, que tenían una relación fuera del matrimonio y salen embarazadas, ¿cómo lo ocultan? No hay manera. ¿Por qué? Porque estábamos en juicio. Pero el mover del Espíritu Santo hace que ese juicio sea para restaurar, no para tumbarnos, no para tirarnos al suelo y deshacernos. Es para que nos lleve el arrepentimiento, y el arrepentimiento nos acerque a Dios, porque nos limpiamos de esas obras. ¿Podemos decir amén? Aquí es para decir amén. Entonces, veamos entonces, la restauración empieza por la iglesia, está pasando. Está enviando juicio y con ese juicio va a haber restauración. Ojalá estas personas se arrepientan y puedan ser restaurados su matrimonio y puedan ser restaurados a la comunión con Dios. Sí, ese es nuestro deseo y esa es nuestra petición. Lo demás, pues, no estoy de acuerdo con su doctrina. Creo que tienen una mala doctrina, pero su vida personal sí es para que pidamos por ellos. Ojalá se arrepientan con esto, se arrepientan de lo demás, de todas esas doctrinas. Entonces, la iglesia necesita ser restaurada. Y ahora les voy a dar un paseo por la historia. Es un paseo así rápido. Nomás voy a mencionar algunas cosas porque cada una de ellas debería de ser objeto de una clase de un estudio, pero yo la voy a mencionar. La iglesia, ¿cómo empezó? Empezó con poder. Después de que se levanta, se cae el Espíritu Santo, sobre todo se levantó Pedro. ¿Y qué fue lo que Pedro dio? Lo primero de lo que habló Pedro es arrepentidos. Y luego les dice, sean salvos por fe en el Mesías. Entonces, ese es el principio de la restauración: arrepentimiento y salvación por fe. Entonces, la iglesia empezó, la gente se empezó a salvar. Empezaron a salvarse y empezaron a creer en el Mesías, se empiezan a arrepentir y la iglesia surge la iglesia, pero surge, esto es muy importante porque más adelante lo vamos a ver pero surge dentro del judaísmo, no afuera, hermano. Sucedió dentro del pueblo judío. Los apóstoles, como todos los judíos que se convertían, nunca tuvieron en mente separarse del judaísmo. Nunca tuvieron en mente venir a hacer otra congregación, nada más para los que creyeron en el Mesías. Ellos siguieron asistiendo al templo, siguieron los rituales del templo, pero ahora ya sabían que cada sacrificio, cada ritual significaba la obra del Mesías en la cruz. Esa era la diferencia, que ellos sabían a qué se referían todos esos sacrificios, todos esos ritos y todas esas tradiciones. Ellos lo sabían. Entonces, surge la iglesia. Y surge la iglesia con poder dentro del mismo pueblo judío. Surge la iglesia, el Señor les da una promesa y les dice, y estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre, a ver, pastor, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y no los dañarán. Y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Ah? Una iglesia con poder. Una iglesia con poder en todos los reinos. Una iglesia con poder en la que si bebieren cosas mortíferas. El reino vegetal, podríamos decir, o animal, porque a veces comemos hierbas y a veces comemos carne. Era dominio, había poder sobre el reino animal. Y dice, perdón, sobre el reino vegetal, mineral. Después les dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Un poder sobre las personas, sobre la enfermedad, sobre el mal. Dice, tomarán en la mano serpientes, reino animal, no los dañará. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, reino espiritual. Entonces la iglesia nació con poder que el Dios Todopoderoso le dio y lo demostró. Si nosotros le hemos hecho, nosotros empezamos a ver que empiezan a suceder todas estas cosas. Cuando Pablo estaba en una isla después de que había naufragado, lo vieron que estaban ahí alrededor de una hoguera, estaban comiendo y una serpiente se le pegó en la mano y él solamente la sacudió. Y todos se le quedaron mirando esperando que él cayera muerto por el piquete de la serpiente y no pasó nada. Y entonces todos los lugareños, los aldeanos, decían, este es un dios, no le hizo nada a la serpiente. Es cumpliéndose lo que el Señor había dicho, tomará el espada de serpiente y no los dañará. ¿Podemos decir amén? Amén. Sí, entonces lo vimos cómo la simple sombra de Pedro caía sobre la gente y sanaban enfermos y salían demonios. Entonces se cumplía la promesa del Señor que sobre los creyentes había estas señales. ¿Pueden decir amén? Amén. Sí, se cumplía. Entonces la iglesia primitiva estaba llena de poder. Pero así la vemos hoy, para nada, no se parece. No se parece. Los apóstoles los encerraron y cuando un ángel los sacó, búsquenlos dónde están, en la plaza predicando. ¡Ah, qué tercos! Ahora muchos lo piensan para venir a la iglesia, porque tienen que enfermarse. A ellos les iba la vida, la libertad. ¡Wow! Tomemos nuestras medidas, pero sigamos adelante, que no se detenga el mundo. ¿Amén? Ay, como que no les gustó, pero yo digo amén. Amén. Y vuelvo a decir amén. Amén. La iglesia entonces necesita ser restaurada, totalmente restaurada, o sea, necesita volver a lo original. Pero Dios no está dormido. La palabra dice, no duerme ni sueña el que guarda a Israel. Ese Dios que no duerme ni sueña y que guarda a Israel, guarda a los suyos, porque ahora somos también Israel nosotros. Todos nosotros somos Israel. Dígale uno al otro, tú eres Israel, yo soy Israel. Todos somos Israel. Entonces el Señor, velando por su iglesia, va a restaurarla, va a volverla al molde original. Podemos decir, gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo. Para eso el Espíritu Santo se está moviendo. Ahora, ¿cuándo empezó esta restauración? Esta restauración empezó hace muchos años. Porque la iglesia perdió todo. Miren, en el primer siglo, cuando el Señor dejó a los apóstoles, las cosas iban más o menos bien. Aunque podemos ver en las cartas a las iglesias los conflictos que se generaban por la entrada de los gentiles a la iglesia. Entonces podemos ver que el Señor les escribe a los filipenses, quienes eran gentiles, a los efesios, que eran gentiles, a los gálatas, que eran gentiles, a los corintios, que eran gentiles. Entonces, si nosotros no empezamos a ver eso así, de esta manera, nosotros no podemos entenderlo. Pero cuando ellos empezaron, ellos ponían las cosas en su lugar, daban enseñanza y la iglesia se mantenía en su propósito y en su misión.
Por eso pudieron alcanzar en los primeros 60 años, casi todo el mundo estaba convertido. Pero ¿qué pasó? Murieron los apóstoles. Y entonces quedaron los que llaman padres apostólicos. Que no los confundan, ojo, no los confundan con los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son otra cosa. Los padres de la iglesia son de la iglesia católica, no de la iglesia del Señor. ¿Está claro? Los padres apostólicos son aquellos que fueron los más allegados a los apóstoles. Cuando van falleciendo los apóstoles, quedan ellos al frente. Pero ¿qué pasa? Ellos también mueren. Y cuando ellos mueren, entonces empieza la rapiña, empiezan todos a querer tener prominencia, empiezan todos a querer apoderarse del liderazgo, pero ahora ya no de una manera espiritual, sino de una manera política. Y entonces, para finales del primer siglo ya estamos viendo esto. Entonces surge Constantino y hace del cristianismo, que no se conocía como cristianismo, porque a los primeros creyentes se les llamaba nazarenos, porque Yeshua venía de Nazaret. Así que ni siquiera existía la palabra cristiano, ni siquiera existía ni 1 Corintios, ni 2 Corintios, ni Efesios, ni Gálatas, nada de eso existía todavía. Tenían nada más las escrituras que los hebreos tenían. Pero ahora quiero hacer algo aquí, un paréntesis. Miren, la Biblia es un libro hebreo, escrito por hebreos. Y ahora hay gente que no quiere tener nada que ver con ellos. Nuestro Salvador fue hebreo, de la tribu de Judá. ¿Podemos entender eso? Entonces la iglesia empieza a degenerarse, a corromperse. Sí, y empiezan las grandes construcciones que vemos de la Edad Media, unos edificios imponentes, que empiezan a tener mucha pompa, pero conforme tienen más poder político, tienen menos poder espiritual. Mientras los hombres de Dios empiezan a escasear, los hombres no de Dios empiezan a tomar los lugares de liderazgo espiritual en una iglesia que ya no tiene nada de espiritual. Entonces el Señor tiene que intervenir años después para empezar a rescatar su iglesia. Claro, siempre hay un remanente, pero todo esto lo explico en otra ocasión, no me puedo extender más, tengo que seguir. Entonces cuando vemos a la iglesia ya totalmente corrompida, ¿sí? Vemos la historia de los papas y vemos todo eso corrompida, pero Dios cuida el que no duerme ni sueña y cuida de su pueblo. Y entonces envía al Espíritu Santo a moverse nuevamente, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y el Espíritu de Dios es luz, y el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Pueden decir, bendito Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo. Entonces empieza la restauración. Y piensen una cosa, ¿cómo empezó la restauración? La restauración empezó primeramente a moverse en algunos reformadores. Nosotros conocemos en la historia como reformadores, pero no agarraba fuerza hasta que surge Martín Lutero, que por cierto, este último día de octubre es día de la Reforma Protestante. Le vamos a dar gracias a Dios por la reforma, la vida de Martín Lutero. Aunque tuvo muchos errores, pero fue el instrumento de Dios para restaurar la fe, para restaurar la salvación por fe. Entonces empieza la restauración de la iglesia con Martín Lutero, se restaura la salvación y se restaura la escritura al pueblo de Dios, vuelve a estar en las manos del pueblo de Dios, porque la habían prohibido. Entonces eso surge con mucha fuerza. Había, sí, Alemania, Suiza, Inglaterra fueron los países más involucrados en esta reforma, porque ya estaban hasta aquí del papado. Entonces empiezan a agarrar fuerza en esos países y la reforma se extiende, y entonces se restaura en la iglesia, se restaura la salvación por la fe en la obra redentora de Cristo, y se regresa las Santas Escrituras a las manos del pueblo de Dios. Luego sigue otro movimiento, los bautistas, que en ese entonces se llamaban los anabautistas. Y entonces con ese movimiento que el Espíritu Santo trajo, que se llamó así los anabautistas, ahora son conocidos como los bautistas, viene la restauración del bautismo por inmersión a la edad adulta.
ya no de niños, sino a la edad adulta. Y se restaura el bautismo en agua por inmersión y en edad adulta. Y sigue el Espíritu Santo trabajando. Y años después aparece un movimiento, creo que se llama Gibson, ¿sí?, que restaura la sanidad. Y empieza a haber un movimiento de sanidad. Y empiezan los dones de sanidad a manifestarse y a tocar al pueblo de Dios. Después, poco después de eso, empieza la restauración de la santidad. Muy pegadito esta restauración de la santidad, empieza lo que se conoce en la historia como el Gran Despertar, que involucró a Inglaterra y Estados Unidos, que fue cuando surgió Calvino. Han oído sobre Calvino, por lo menos han oído mencionar. Entonces, se restaura el movimiento de santidad, hablando de que el pueblo de Dios tiene que ser santo. Cuando Wesley, que era el que predicaba más de santidad, predicaba y llegaba a un lugar, los bares se cerraban, los borrachos, porque los borrachos se convertían. Él predicaba, ¿saben dónde? En los cementerios, porque todas las iglesias le dieron la espalda. Y él se fue a los cementerios y la gente se sentaba en las tumbas a oírlo predicar y hablar de la santidad que debe tener el pueblo de Dios. Y años después empieza el movimiento que conocemos como movimiento pentecostal. Y se restaura el bautismo del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Y empiezan a hablar en lenguas estos locos. Y empiezan a echar fuera demonios. Y empiezan a dar profecía y se empieza a restaurar los dones de la iglesia y el bautismo del Espíritu Santo por la iglesia de la Biblia. Más o menos por ese tiempo estaba finalizando este movimiento del Espíritu Santo de Pentecostés, cuando mi esposo y yo nos convertimos hace casi 50 años, 40 y tantos, 48, 47, por ahí. Nos tocó ver el final de esto, porque empezó un movimiento, ya les voy a hablar de los movimientos más recientes, que se llamaba movimiento carismático. Y este movimiento carisma quiere decir regalo. En inglés a los dones del Espíritu se les llama gift. Y empezamos a ver, y esto traspasó barreras, hermano, porque esto llegó a grupos católicos que hablaron en lenguas y que empezaron a buscar al Señor en las Escrituras, y que muchos grupos de esos fueron sacados de las iglesias católicas. Porque así como Pedro decía a los gentiles, a ellos también les he dado el Espíritu Santo, pues nosotros decimos, a los católicos también les dio el Espíritu Santo, pues también se lo sé. Ahorita voy a seguir adelante. Después de eso fue cuando nos tocó a nosotros, pues a mí nos tocó en la efervescencia de este mover. Nos tocó un poquito el pentecostalismo y nos tocó el mover carismático. Junto con el mover carismático vino una restauración de la enseñanza. Y se empezó a dar mucha enseñanza y empezaron a salir maestros, personas muy ungidas, hombres y mujeres, que enseñaban la Escritura con mucha autoridad, con mucha revelación. Y luego siguió el movimiento de restauración, se restauró la alabanza, la adoración a Dios. Y se siguió el movimiento de restauración. Y ahora se restauró los ministerios, los 5 ministerios, y empezó a hablarse de apóstoles, empezó a hablarse de profetas. Y se restauró. Eso lo hemos tenido estos últimos años. Pero, ojo, ahora, ¿hacia dónde nos está llevando el mover del Espíritu a la restauración de raíces hebreas? Ahora, empieza a hacerse ideas, porque ahorita voy a hablar de una cosa que estudiar raíces hebreas no significa que se base en judío. Tampoco significa que se tienen que dejar los hombres crecer la barba, poner una kipa. Eso no es estudiar raíces hebreas. Eso quiere hacerse judío. Si usted no es judío, ¿para qué quiere hacerse judío? Usted ya está en el pueblo de Dios, así como está. Dios le recibió. Dígame, Noé era judío, no, todavía ni hacían las 12 tribus. Abraham tampoco. Entonces, hermanos, raíces hebreas no es hacerse judío, no es empezar a decir en lugar de el Señor eterno. Bueno, dígale si quiere.
¿sí? Tampoco es empezar a aprender que este filá y que este filín y que este suba. Y empezar a tomar palabras hebreas. No, eso no es estudiar raíces hebreas, eso es querer ser tú. Me está explicando. Y ese es el problema que tuvimos la vez pasada cuando empezamos a enseñar sobre raíces hebreas. Unos están judaizando y se fueron. Y otros no son suficientemente judíos, no hacen las cosas bien y también se fueron. No esperaron saber más y corrieron a ver videos de todo tipo de maestros de raíces hebreas, a juntarse con gente, a intercambiar pláticas y eso, sin saber suficiente. Ahora, ¿por qué les digo esto? Les digo esto porque dentro de la restauración que hemos tenido en estos años, también ha habido el trabajo del diablo queriendo desbaratar ese modelo del Espíritu Santo. Miren, cuando surgió la restauración por la fe y las escrituras, empezaron a salir muchos escritos apócrifos. Que ahora la tercera carta de Pedro y que la segunda de Efesios. Empezaron a salir una montonada así de escritos que de los apóstoles, un intento del diablo. Cuando surgen los anabautistas, que ahora se les conoce como bautistas, ¿sí? Empieza a haber también una exageración, porque si el diablo no puede ocultar una verdad, la hace al extremo para convertirla en una mentira. Y entonces empiezan, yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos a estudiar sobre esto, me llegaron a decir a mí, no, tú te tienes que volver a bautizar porque te tienes que cubrir toda, meterte toda. Entonces mi bautismo no sirve. No sirve. Pues ¿cómo te bautizaron? Pues es que en la congregación de Dios, yo me convertí. Sí, nos convertimos mi esposo y yo. Pues no había como aquí un bautisterio ni nada. Nosotros nos echaron agua. No sirve. Ay, corrieron mucho a volverse a bautizar. Bueno, si eso sienten, pues yo lo respeto, pero que respeten que yo no sienta, que yo sí me sentía bautizada, que le hablaba en lengua, ya servía al Señor, y vienen y me dicen que me tengo que volver a bautizar. ¿Y qué pasó? Que estoy convertida, ¿sí? Otra vez, queriendo corromper la exageración. Viene el movimiento de santidad y habla de dejar vicios, de llevar una conducta, fíjense, una conducta santa, no una apariencia santa, sino una conducta santa. Y entonces la enfocan en la apariencia. Tienes que llevar vestidos así de largos, que si no eres santa. Bueno, las monjas lo llevan, las islámicas también, que de santas no tienen nada. ¿Sí me explico? Eso no quiere decir que me voy a poner el escote hasta acá abajo, o transparente, o la falda hasta allá arriba. No, porque eso es inmoral. Es un atavío inmoral. ¿Por qué? Porque está provocando reacciones, sobre todo en el sexo opuesto. Y ahí hay unos pobres que tienen que orar y ayunar, y si vienen a la iglesia se la pasan viendo el techo, porque no pueden ver a las hermanas. ¿Me explico? Y entonces se exageran y ponen la santidad en la parte exterior. ¿Pueden decir amén? Pueden decir amén. Y luego empieza con el pentecostalismo. También se corrompió, se desvirtuó. Y entonces se convirtieron en unos cultos de locos. Mi esposo y yo llegamos a ir a esos cultos y salíamos mareados. Yo las primeras veces salí, Señor, esto es tuyo, por favor, confírmamelo. Estoy bien confundida. Yo apenas empezaba y fui a un culto de una congregación donde ¿usted oigo esas? ¿Se ve? ¿Qué piensan? Sí, yo me senté junto a una persona que toda la alabanza se la pasó. Dios mío, yo volví a ver a mi esposo cuando empezó así, porque dije yo, se siente mal, le di un ataque o algo, ¿verdad? Y mi esposo me dice, calm down, Shani, calm down.
hasta que veo que todos se pusieron así. ¡Ey! Es posible que el día que recibieron, por eso le pasó una temblorina. ¿Sí? El día que yo recibí el bautismo del Espíritu, me comí hasta los mocos porque lloraba mares, que me salían y no me alcanzaban los pañuelos. ¿Sí? Y mi esposo va y me dice, ¿qué dice, hija mía? Era tu cuarto. Entonces ya mi cuarto y ahí sí, viste lo que quise. Sí me explicó, ¿sí? Sí me explicó. Los movimientos de Dios siempre tienen ataques espirituales de parte de Dios para desbaratarlo, para detenerlo, para que la gente ya no quiera saber nada. Porque a mí eso me pasó cuando yo vi esto. No, me decían, vamos a la iglesia. Ahí al motivo del espiritual, no, aquí estoy bien. ¿Sí? Porque la obra de Dios estaba en mí y en mi esposo. Nos abrimos a esa experiencia, lo estudiamos y recibimos. Fuimos a un culto donde pudimos ver un culto con pentecostal, pero con orden. Y entonces ese sí nos gustó. Me estoy esperando. Miren, si algunos se ofenden, mi intención no es ofenderlo. Mi intención es llevarle a la verdad, poder edificar su vida. Sí. Seguimos con eso. Cuando vino lo de la alabanza, no les quiero decir también. Entró la danza a las iglesias. Yo me acuerdo que mi esposo y yo fuimos de los primeros aquí en Tijuana, que hacíamos eso, la danza, y nos criticaron como les dio la gana. Y años después nos invitaron a una conferencia para la danza. ¡Poca vergüenza! Después todo lo que nos habían criticado cuando lo hicimos nosotros. Pero entonces supe que eso no era danza, era pachanga. La danza se convirtió en pachanga. Ya los cultos eran pachangas. O espectáculos, shows. No es de enseñar, luego vamos a hablar sobre la pura danza. Luego la enseñanza, venía mucha revelación, muchos maestros ungidos y todo, y se desvió, y empezaron a salir ministerios de enseñanza con herejías y con herejías y con herejías hasta nuestros días. Lo hemos visto. Lo curioso del caso es que cada movimiento que surgía y se levantaba un grupo, ese grupo era criticado por el anterior. Miren, cuando se levantó el movimiento protestante, le siguió los anabautistas, y los bautistas fueron criticados por los reformadores. Y si ustedes ven, así es como surgieron las denominaciones, así es como surgieron los luteranos, ¿sí? Los bautistas, así fue como fueron surgiendo de los movimientos del Espíritu Santo. Pero los reformadores criticaron a los bautistas. Cuando surgieron los de sanidad, los bautistas criticaron a los de sanidad. Cuando surgió el movimiento de santidad, los de sanidad criticaron a los de santidad. Cuando surgió la santidad, los de santidad criticaron a los pentecostales. Cuando surgió el movimiento carismático, los pentecostales criticaron al movimiento carismático. Y ahora, todos critican a raíces hebreas. ¿Me va comprendiendo? ¿Sí? Cuando surgió la santidad, surgieron la iglesia wesleyana, la iglesia metodista. Cuando surgieron los anabaptistas, surgió la iglesia bautista. Hubo también un movimiento de restaurar los presbiterios, que es una forma de gobierno dentro de la iglesia. Otro día podemos estudiar cada movimiento, hoy no. Pero entonces surgió la iglesia presbiteriana, y cuando el Señor restauró el Shabbat, surgió la iglesia adventista. O sea, cada uno tenía un fragmento de la verdad que debía de ser integrada totalmente al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios tenga el todo. ¿Sí me explico? Pero en lugar del pueblo de Dios tener el todo, se hicieron fracciones. Pero ahora que estamos llegando al final de los tiempos, va el Señor a restaurar todo esto y va a unirnos, y todas las piezas las vamos a aceptar. Podemos decir amén, gloria a Dios. El último mover en el que estamos es el movimiento de raíces hebreas.
Vamos por eso a estudiar raíces hebreas, pero no para hacernos judíos, vuelvo a insistir. Porque realmente dice raíces hebreas y judíos solamente es una de las 12 tribus, son 12. ¿Podemos decir amén? Entonces, no se vayan a adelantar, ponerse a ver, a leer todo lo que encuentren. Porque si no es una de esas, dentro de un mes yo a mi combate equipa. ¿Sí? Y veo a su esposa, a la Zaire, haciendo una prensa los viernes para la cena. Digo, no lo estoy criticando, por favor, ¿sí? Que no, discúlpenme, solamente le estoy poniendo como un ejemplo de que eso no es estudiar raíces hebreas. Vamos a estudiar por qué la kippah, claro. Vamos a estudiar por qué en el Shabbat se hace ese tipo de pan, claro. Si lo quiere hacer, pues hágalo. Pero si no lo quiere hacer, pues no lo haga. ¿Me está comprendiendo? Entonces, hasta aquí llegamos hoy. Vamos a seguir estudiando este tema. No terminé, pero vamos a seguir estudiando este tema después. Vamos a darle gracias a Dios, porque estamos aquí. Porque la palabra de Dios dice, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Hermano, ya para su Biblia, no me pueden terminar en un versículo. Añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Tenemos que estar conociendo y estar entendiendo lo que el Espíritu Santo nos está trayendo hoy en día. Voy a pedir al pastor, no sé si se puede poner el video que yo había escogido, no se puede poner. Entonces nos despide mi esposo, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para ser despedidos. Gracias, bendito Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos en este lugar. Porque sabemos, Señor, que todas las cosas están dispuestas por ti, Señor, y que debemos de seguir con la corriente que tú nos das. Es posible, Señor, que sabemos que tal vez no podamos seguir aquí por disposiciones otra vez del gobierno. Pero mientras podamos hacerlo, Señor, estaremos en tu presencia, estaremos delante de ti. Te rogamos, mi Señor, que bendigas a cada persona que está aquí reunida, Señor, que seas con sus casas, Señor, que seas en sus trabajos, Señor, que los protejas, Señor, de todo aquello, Señor, que esté o que puede estar aquejando al mundo. Te damos gracias, Padre, por la salud que nos das, por la protección, Señor, que tú has prometido, Señor, y que nosotros recibimos de ti. Te pido, mi Señor, que en todo momento, Señor, tu presencia sea con nosotros, que nos guardes, que nos bendigas, Señor, que bendigas nuestra casa, Señor, que nos protejas, Señor, de toda peste, de toda influencia, Señor, del enemigo, y que podamos nosotros salir victoriosos, Señor, en todo momento. Te pedimos, Padre Celestial, que la presencia tuya, Señor, que la bendición tuya, Señor, sea con nosotros, que sea en nuestras casas, con nuestros familiares, Señor, que en todo momento, Padre, tú cuides, Señor, de nuestra vida. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Salúdense, un abrazo. Hay una salida por allá, hay otra salida por el pasillo.